Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre bendito seas. Gracias, Señor, por tu misericordia mostrada en nosotros el día de hoy, porque nos has resguardado del mal, nos has dado fuerza para la tribulación, Señor, y no has permitido que caigamos en tentación. Te agradezco por todo lo que nos diste el día de hoy a todos nosotros, porque tu bendición no se aparta de nuestro lado y que tu Espíritu siempre está redarguyéndonos acerca de lo que debemos y no debemos hacer. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Pues bueno, el día de ayer terminamos con el libro de Jueces. Hoy vamos a iniciar con el libro de Ruth y lo vamos a acabar. Una hermosa historia que se desarrolla en tiempo de los jueces. En tiempo de los jueces se desarrolla esta historia. Es lo que comentan los comentaristas, valga la redundancia, de que es una historia de amor, es una historia de redención, es una historia de lealtad y amor incomparable, pero sobre todo tenemos que ver ahí al final una cosa, ¿por qué es tan importante Ruth en la palabra de Dios? Vamos a comenzar con la lectura. Comenzamos con el capítulo 1. Ah, bueno, perdón, discúlpenme. Por alguna extraña razón el hermano Raimundo no nos envió la reflexión el día de hoy. Esperemos en Dios que esté bien. Hace ratito le mandé un mensaje, ojalá pronto nos conteste para ver si está bien. Y ya mañana le pediremos que nos dé doble. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el libro de Ruth, con el capítulo 1. Y escrito está, Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años, y murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, anden, vuélvanse cada una a la casa de su madre. El Señor haga con ustedes misericordia, como la han hecho con los muertos y conmigo. Les conceda el Señor que hallen descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, vuélvanse, hijas mías, ¿para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, y váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijera, esperanza tengo y esta noche estuviera con marido, y aún diera a luz hijos, ¿han ustedes de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Han de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Para qué me llama Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Capítulo 2 del libro de Ruth, escrito está. Ruth recoge espigas en el campo de Boz. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz, y Ruth la moabita dijo a Noemí,
te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, lo siento, lo siento, el Señor sea con ustedes. Y ellos respondieron, el Señor te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergüence. Y dejarás también caer para ella algo de los manojos, y lo dejarás para que lo recoja, y no la reprendas. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy, y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito del Señor, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Capítulo 3 del libro de Ruth escrito está. Ruth y Booz en la era. Después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiendo tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú del Señor, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo.
pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redime, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive el Señor. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Capítulo 4 del libro de Ruth, escrito está. Boaz se casa con Ruth. Boaz subió a la puerta y se sentó ahí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre dentro de sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos. Testigos somos, el Señor haga a la mujer que entra a tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé el Señor. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor le dio que concibiera y diera a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea el Señor que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esron, Esron engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¡Guau! Híjole, aquí, bueno, la historia es hermosa, ¿no? Una mujer virtuosa, que en vez de dejar a la intemperie sola a una pobre mujer viuda, anciana, desvalida, decidió acompañarla a correr con la misma suerte que tuviera que correr Noemí, pero no nada más se fue ahí a estar llorando por las esquinas de los pueblos, sino que se fue a trabajar. De inmediato dice la palabra que se puso a recoger, ¿cómo se llama? Cebada para mantenerse ella y su suegra. Recuerden que una ley de Israel le decía a los que tenían campos de cultivo que no recogieran todo, porque la parte que dejaban era para los huérfanos, las viudas y los extranjeros, y Ruth entraba dentro de esa, ¿cómo se llama? Esa calidad de viuda.
Vemos ahí que Boaz la reconoce el esfuerzo que está haciendo. No solo Boaz, sino que dice toda la ciudad reconoció lo que estaba haciendo Ruth por su suegra Noemí. Eh, Esto le dio valor delante de los ojos de Boaz al conocer a una persona tan de noble corazón, y Noemí se dio cuenta que Boaz era su pariente. Por lo tanto, ahí sí se puede decir que tramó el plan Noemí para que esta Ruth pudiera conocer a Boaz y se casara con ella. Vemos también lo que podemos apreciar de la lectura de la palabra, que Boaz era un hombre noble, noble de corazón, pero además también era un hombre cabal, o sea, y inclusive Noemí dice, este varón no va a descansar hasta que concluya el asunto. O sea, de inmediato ponía manos a la obra Boaz. Tan es así que cuando encontraron al pariente que podía redimir a Ruth, este no quiso, y Boaz tomó ese derecho para poder redimir él a Ruth, para poderla hacer su mujer. Cuestión que sí pasó. Y ahí fue porque no sabemos cómo era Ruth. Nos imaginamos, queremos imaginarnos que era una mujer joven, muy hermosa, pero la cualidad que destaca de ella era que era muy trabajadora, muy noble, muy leal, cualidades que seguramente también conquistaron a Boaz. Lo importante de todo esta situación del libro de Ruth no es esta historia de amor que el Señor bendijo, que el Señor... Más bien aquí tenemos que darnos cuenta que el Señor preparó todo el camino para que Ruth se uniera a Boaz. ¿Por qué? Cuando leemos la genealogía, vemos que este Boaz viene desde Fares, que es uno de los descendientes de este Aarón. Y al final vemos que del matrimonio entre Boaz y Ruth nació Obed, quien fue el papá de Isaí y fue el abuelo de David. Por lo tanto, Boaz y Ruth eran los bisabuelos de David, y obviamente sabemos que el linaje de Jesucristo desciende de David. Aquí lo que nos tiene que llamar un poquito la cuestión es que, al igual que esta, ¿cómo se llamaba la mujer de Judá? Eh, Tara, Tama, aquí lo dice, ¿no? Aquí déjeme ver. Por aquí está Tamar, Tamar. La mujer que tuvo hijos con Judá se llamaba Tamar, pero era extranjera. Y aquí vemos que Ruth es moabita, una mujer que pertenecía al pueblo de los enemigos jurados de Israel. O sea, Moab era una nación que había nacido. Recuerden de dónde nació Moab para que vean de dónde viene esa línea. Sin embargo, el Señor Jesucristo, como madre, como bisabuela, tuvo a esta Ruth, que era una moabita. Fíjense que en la mañana estaba yo pensando acerca de los grandes milagros que hizo tanto Jesucristo, perdón, nuestro Señor Jesucristo, como los profetas del Antiguo Testamento, y vamos leyendo que los grandes milagros no se hicieron en personas del pueblo de Israel, sino se hicieron con personas extranjeras. Ahí tenemos que sacar una conclusión por medio de la lectura. Tienen que fijarse por qué el Señor elegía, por ejemplo, eligió a Naamán el sirio, eligió a la viuda de Sarepta, eligió a Ruth, eligió a Tamar, pura gente extranjera. Si bien Dios hizo maravillas y milagros grandiosísimos para todo el pueblo de Israel, para personas en específico tomó a personas que eran extranjeras. Hay que ver ahí por qué también el Señor Jesucristo hizo muchos milagros en personas extranjeras. Simón el leproso, ¿cómo se llama? El centurión, esta mujer, la mujer sirofenicia. Hay algo que tenemos que sacar en conclusión ahí. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. Comenzamos en esta ocasión con el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, y escrito está: Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba,
Una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, claro. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Miren pues cómo oyen, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está su fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Con eso terminamos la lectura del día de hoy, y pues mañana le seguiremos con el capítulo 8. Aquí lo importantísimo, a mí me sorprende cómo todavía hay tarados o sectas o soquetes que dicen que María Magdalena y Jesucristo tuvieron hijos, que fueron matrimonio. Esa es una verdadera aberración, que no tienen ni la menor idea de dónde sacan las cosas. Y búsquenlo en internet, búsquenlo en videos de youtubers mediocres, ignorantes, faltos de conocimiento, que no tienen la menor idea de dónde sacan esas tonterías. Si leyeran la Biblia y los escritos rabínicos y los libros de historia, se darían cuenta que María Magdalena se llamaba Magdalena porque era de la región de Magdala. Y probablemente era una mujer no joven, era una mujer ya no anciana, pero sí ya grande de edad. Y al vivir en el puerto de Magdala y señalar que le servía con sus bienes a Jesucristo, quiere decir que tenía mucho dinero. Y ese dinero probablemente lo obtuvo, ya hubiera sido de herencia de su padre o hubiera sido de su marido. Tal vez era viuda, la palabra no lo señala, pero los escritos extrabíblicos sí. Por eso dice que le servía con sus bienes. Solamente dice de ella que sacó 7 demonios, no dice que anduvieron juntos ni nada. Por ahí hay también un libro apócrifo llamado El Evangelio de Magdalena que tiene puras sandeces. Hay un libro y una película llamada El Código da Vinci que él mismo lo afirma, que son relatos ficticios, que no es nada cierto. Jamás, nunca de los jamases se ha encontrado que Jesucristo haya sido casado, que haya tenido hijos. Hijos de Jesucristo somos todos nosotros, porque no, por nosotros se sacrificó. Pero es una verdadera tontería, una aberración que sigan diciendo que Jesucristo tuvo hijos, que fue casado y sobre todo que se casó con María Magdalena. Antes de irse al infierno todos esos apóstatas, yo creo que entre María Magdalena y los discípulos de Jesucristo les van a dar pamba pero con picayelo para que se les quite lo mentirosos, lo blasfemos y las tonterías que están diciendo. Hay que leer y estudiar para sustentar sus afirmaciones. Cuando he tenido debates con estos ignorantes, se enojan porque no tienen fundamento
ningún fundamento para acreditar esta tontería de que Jesucristo y María Magdalena fueron esposos. Y otra aberración que hacen son los que practican la religión católica cuando dicen que la madre y los hermanos de Jesús son todos los que oyen y hacen la palabra de Dios. Sin embargo, sí podemos leer claramente en este evangelio que a nuestro Señor Jesucristo lo fue a buscar María su madre y lo fueron a buscar sus hermanos, que ya dijimos que por lo menos eran 6, porque menciona la palabra de Dios 5 nombres de los hermanos de Jesús y menciona sus hermanas, o sea, por lo menos sabemos que son 6 los hermanos de Jesús, y no es que Jesucristo hubiera rechazado a su familia, sino que en ese momento estaba dando el famoso sermón de donde estaba explicando la parábola de la semilla, y obviamente él tiene preferencia porque predica con el ejemplo. Nuestro Señor Jesús predica con el ejemplo acerca de quiénes son aquellos que son su madre y sus hermanos, los que escuchan y hacen la palabra de Dios, pero la verdadera, no la inventada, no que andan inventando ahí de que hay que adorar imágenes, hay que adorar reliquias, hay que adorar esto, porque esos son inventos de hombres. La palabra de Dios prácticamente en todos los libros de la palabra, de la Biblia, prohíbe la adoración a ídolos. Pero bueno, no leen y así van a seguir engañados y ojalá que no se vayan al infierno con aquel que los engañó. Pues con esto terminamos la lectura del día de hoy y mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos nuevamente leyendo la palabra, que es lo más importante. Señor, bendito sea, Señor, gracias porque por medio de tu palabra obtenemos luz para saber qué es lo que quieres, cuál es tu voluntad, cuál es el propósito al que hemos sido llamados. Te alabamos, Señor, porque por medio de este manual de vida tú nos enseñas a vivir y a caminar diariamente en santidad para que podamos, Señor, llevar tu palabra a todos los rincones del mundo. Señor, danos la fuerza para levantarnos en estos tiempos como varones esforzados y valientes, como mujeres de gran virtud, para que podamos compartir tu palabra, Señor. Tú ya sabrás quién la aceptará y quién no la aceptará, quién morirá en sus delitos y pecados, pero nuestra labor, Señor, es compartir la palabra. Te agradecemos porque nos das la oportunidad de escucharla, de leerla, de predicarla, para que sigamos adelante en este camino. Perdónanos por nuestras fallas el día de hoy, Señor. Danos fuerza para soportar las tribulaciones, pero sobre todo que nuestro corazón se goce cada vez que leemos lo que nos ha dejado escrito. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.